Ya. Buenas noches, Migueliana. Hoy les voy a hablar sobre mi posición de literatura que viene siendo la condena como insumo y base argumentativa del proceso de Kafka. Continuamos. Primero vamos a hablar un poco sobre Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en el Reino de Bohemia, que actualmente viene siendo Chequia. Su lengua materna es el checo, pero Franz Kafka se caracteriza por escribir en alemán. Vamos a con vida y marcaciones. La vida de Kafka siempre, desde muy niño, ha sido marcada por parte de su padre, en el cual siempre lo obligaba a hacer cosas como trabajar o hasta el punto de estudiar, en el cual muchas cosas de su vida de pequeño, como dije, de su padre, son incentivo para escribir o argumentos de sus obras. Estudios y ejercicio laboral fue de Derecho. Estudió Derecho, pero a momento de graduarse no ejerció en el campo laboral. Ahora se envía y post-mortem. Varias obras de Kafka en vida, ya sea como La condena, que se va a hablar en este momento, o La metamorfosis, que se publica en vida, pero después de la muerte de Kafka, varias de estas obras se publican por su amigo, Max Brod, por medio de la esposa de Kafka. Luego su fallecimiento fue el 3 de junio de 1924 en Austria, gracias a problemas pulmonares. Continuamos con el libro de El Proceso, que fue publicada en 1925 de forma póstuma, o sea, después de su muerte por Max Brod, como ya mencioné anteriormente. Es de género narrativo, especie de novela, temas, frustración progresiva y absurdismo en derecho o en los procesos judiciales, estructura de 10 capítulos más apéndices, que los apéndices vienen siendo partes incompletas de la obra, ya que recordemos que esta obra no fue concluida al 100%. El personaje principal es Joseph K. o simplemente Señor K. Y tiene un total de 234 páginas o 278 páginas sin contamos los apéndices. Ahora, un pequeño resumen de esta obra para entender un poco más de lo que es hablar es que en el proceso comienza con que Joseph K. despierta en la mañana un poco sorprendido porque no recibe el desayuno de todos los días, así que él mismo, un poco molesto, va a servirse el desayuno, pero al momento de abrir su puerta es, se se encuentra con unos policías en el cual lo esposan y dicen que está bajo arresto gracias a un proceso judicial que está abierto a su nombre, cual Joseph K. se sorprende porque no s- siente que haber hecho algo mal en los últimos momentos, pero los policías le dicen que no se le está confedido que le diga de qué está siendo acusado, pero dicen que en lo que dure su proceso judicial puede seguir ejerciendo su trabajo y seguir con su vida con otra normalidad mientras asista a los casos. Así que durante el trayecto de la hora, en nuestro personaje de Joseph K. va ejerciendo su vida, pero a un momento con la parte judicial en el cual va viendo cómo se desarrolla todo, va con esas personas en el cual le incentiva a seguir el proceso hasta llegar al momento de que éste, sin saber cómo, termina aceptando el caso y que toda la culpa recae en él. Ahora vamos con La condena, que fue publicada en 1913 originalmente en un periódico. Es de género narrativo y especie un cuento o novel. Tema la angustia, soledad, frustración, que se ve a próxima comparación con el proceso. La estructura es de narrador de un solo tiempo, o sea que solo transcurre en un poco lapso. Y el personaje principal es George. Tiene un total de 12 páginas. Un resumen muy rápido de esto es que George es un adulto en el cual es presionado por su padre. ¿En qué sentido? De que a cada rato le reclama de que su vida es un fracaso y que no es nadie en la vida. George acepta esto casi al momento y va a proseguir la historia hasta el momento de cómo termina su vida. Ahora, sí, sabiendo con anterioridad lo que se sabe de las obras, vamos a pasar con la tesis. El presente trabajo pretende demostrar por medios analíticos y compartidos que en la obra de El proceso y la condena del escritor Franz Kafka, el cuento es usado como insumo y base para escribir el desarrollo de la presión, aceptación del proceso y su continuidad. Ahora pasemos con los citados. Bueno, antes de pasar con los citados, hay una línea progresiva compartida que yo he hecho para explicar de una forma mucho mejor cómo se va a hablar en esta posición. Acá podemos ver del capítulo 1 al 10 y en el título de cada capítulo un pequeño resumen, en el cual cada uno puede ir leyendo para que se dé una idea de cómo se desarrolla la obra de forma más concreta. Pero yo lo que voy a hacer acá en esta ocasión es simplemente descartar los capítulos de 7 al 10. ¿Por qué? Porque estos capítulos, conforme vamos a ir exponiendo, lo puedo simplificar como si fuera la condena y el resto como si fuera netamente el proceso.
¿Por qué hago esto? Porque simplemente puedo decir que en el capítulo 7 al 10, que a pesar de tener que abarca gran parte del libro de casi aproximadamente 150 páginas, la condena se ve muy reflejada en 150 páginas y que el proceso es el desarrollo desde la base para llegar a la condena. Entonces, si yo quiero comparar concretamente únicamente los libros, como el proceso de condena, yo puedo ver que hay temas apartes y temas de concordancia. Y para ver esto más explícitamente, he hecho acá un conjunto en donde está el proceso y la condena y sus características que comparten y las características que están un poco aparte. Entonces, por parte el proceso tenemos el derecho, la burocracia, progresivo. ¿A qué me refiero con progresivo? Que la culpa del personaje y la aceptación va yendo de poco a poco hasta terminar en la total aceptación. Y el amorío es un tema que está con cierta presencia, pero no es de cierta relevancia, pero sí hace que se diferencie de la condena. Entonces, en la condena va, que transcurre en un solo tiempo, que a comparación de el proceso hasta en la misma obra nos dicen que ha pasado cierta cantidad de tiempo, ha pasado meses, mientras que en la condena es un corto lapso de tiempo en el cual se explica toda la obra. En conformismo de que el personaje de George se conforma con su vida y que tiene la reflexión que durante partes George se puede reflexionar si realmente su vida ha sido tan miserable como su padre le hace recalcar. La soledad de que no tiene nadie con quien contar sus problemas y la angustia de que siempre tiene la presión de su padre y la angustia de que nunca va a poder compensarlo como él realmente quiere. Y el tema es que netamente comparten la superioridad de que siempre va a haber alguien por encima de ti, en el sentido de que alguien te va a estar metiendo constantemente presión. La incentivación a que tú vayas a aceptar de lo que se está acusando injustamente y la culpa de lo que está acusando, tú siempre vas a tener ese sentimiento de culpa, de que no importa lo que te digan, no importa de que tú sepas concretamente de que no eres culpable de nada, tú igual vas a sentir que eres culpable por la presión. Y que el último tema que comparten es la muerte, ya que los dos personajes en la obra terminan su vida trágicamente. Ahora continuamos así con las citas. El absurdo. El pintor, para comenzar, vamos a comenzar con este que dice, el pintor había acercado su silla a la cama y continuó hablando con la voz apagada. De entrada, olvidé preguntarle qué clase de diversión desea. Existen tres posibilidades. A saber, la solución real es sin duda la mejor, pero yo no tengo la menor influencia sobre este tipo de soluciones. Mi criterio es que no existe ni una sola persona que tenga influencia para obtener la solución real. Es probable que, en este caso, lo único decisivo sea la inocencia del acusado. Y en este caso, lo único decisivo sea la inocencia del acusado y puesto de que usted es inocente, sería realmente posible que usted confiara tan solo en su inocencia. Entonces, no le haría falta mi ayuda ni la de nadie. Acá hay un punto que yo quiero recalcar de esta cita, que viene directamente del libro de El Proceso, que dice que existen tres tipos de absoluciones. Entonces, ¿cuáles son estas absoluciones? La que nos menciona es la absolución real, pero yo voy a continuar con dos, ya que la cita en sí es mucho más larga, pero para intentar sintetizarla, he puesto este fragmento que me explica que solo hay tres, que las tres absoluciones vienen siendo las siguientes: la absolución real, la absolución incompleta y la absolución constante. Ya nos explicó que la absolución real es la completa absolución del caso, que tú con un juez mayor puedes ir directamente, mientras tengas el poder o el dinero, acá se ve reflejado la burocracia, para poder solucionar este problema y que tu caso ya es que totalmente absuelto y no se vuelva a reabrir. Ahora vamos con la absolución incompleta. La opción incompleta es que con un juez, pero de cargo menor, usted puede ir y pedirle la absolución para que este caso entre como en un paro de absolución temporal hasta que un juez mayor decida retomar el caso ya que ve cierta discrepancia. Entonces, el único que tiene influencia en cierto caso por los jueces menores vendría siendo el pintor de la cita. Ahora con la absolución constante que vendría siendo que no hay absolución, en pocas palabras. La absolución constante es que tú prosigas tu vida, pero con el juicio. Que tú vayas constantemente los juicios que te citan y que ya, tú continúes con el caso, pero tú sabes bien que no va a haber ninguna solución. Así que, para evitarte problemas, sigues con el caso y sigues con tu vida. No estás libre, pero tampoco estás prisionero. Sí, es fácil. Pero,
Acá viene lo absurdo. ¿Por qué? Yo, siendo una persona normal de la ciudadanía, no tengo tanta influencia en los jueces mayores para tener la absolución real. Y no tengo el poder ni el dinero para que estos mismos me hagan caso. Así que la absolución real queda descartada para Joseph K. Entonces quedan dos, que viene siendo la absolución incompleta y la absolución constante. Pero acá es donde yo me pregunto, como Joseph K., ¿de qué me sirve la absolución incompleta si es que en cualquier momento de mi vida se me va a volver a abrir el juicio y voy a tener que hacer nuevamente todo el proceso para que llegue a una absolución completa nuevamente? Entonces, voy a seguir en el juicio en cualquier momento. Y la absolución constante es que siga con mi vida y siga con el juicio. Entonces, ¿qué me puedo aportar? Entonces, no tengo absolución alguna. Es absurdo. Es absurdo porque sí o sí voy a seguir viviendo con el juicio constante. Entonces, no hay solución alguna para la absolución de Joseph K. Vamos con la siguiente cita. El texto de El proceso parece dejar en claro que Joseph K. realmente no recuerda haber hecho nada malo, y al principio lo ve como un gran absurdo. Su inocencia y su ausencia de culpa está intacta, y sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, está claro que, incluso sin comprender qué causa puede haber dado a quienes anuncian el proceso, se siente angustiado paulatina y gradualmente, y, por lo tanto, culpable de algo, sin saber seguro de qué. Esta vez, sin recordar haber hecho nada desagradable, es decir, sin recordar ser la causa de algo y al mismo tiempo sentirse culpable. Es decir, siendo causa de algo. Joseph K. es arrojado en el juego sádico y paradójico del poder, la ocultación, la culpa, la naturaleza de las acusaciones y las respuestas furtivas. Esta cita de Tiago Mello nos hace recalcar de que sabe que Joseph K. no es culpable de nada, pero por la constante culpa que él siente, termina aceptando de que es culpable de algo. Pero él sabe a ciencia cierta de que no ha hecho nada malo en el pasado y que Joseph K. cae en el absurdo juego de toda la burocracia y los poderes jurídicos que está dentro de su país, ya que una persona es enjuiciada simplemente para sacar algún provecho de aquella. Entonces, Joseph K., al caer en este juego, simplemente es una víctima más de toda la realidad jurídica que existe en el contexto de la obra. Así que ahí se ve un poco más el absurdismo de que en los procesos judiciales. Vamos por el que cita. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple ensible enfoque a la libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieron impedirlo. De tener una sentencia de fondo, es decir, motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del cierto de dicha decisión. Que si la sentencia se cumpla, o sea, que se ejecutoriedad del fallo. Esta es una cita de Isabel de 2004, citada por Romero Mauricio, en el cual en esta cita nos hace recalcar de que Joseph K. es enjuiciado injustamente, ya que hay libertad de acceso a la justicia, pero tampoco se dice de qué es enjuiciado. Debe tener una sentencia concreta, pero tampoco la tiene Joseph K. La última es que la sentencia realmente se cumpla, pero Joseph K. más parece que está como él mismo si fuera turista de su propio juicio y que está observando. Ya. Entonces, teniendo en cuenta de que es absurdo de que a Joseph K. se le haya enjuiciado por algo que no ha cometido, de que se violen varias cosas durante un juicio y que Joseph K. acepte gradualmente su culpa, esto lo podía llegar a comparar con la condena. ¿En qué sentido? De que en la condena, George, y por su padre siempre le para metiendo este, culpa a George. ¿En qué sentido? De que le ha dicho que es un miserable. ¿Un miserable de qué? ¿En qué sentido? En la vida, en su familia, en el campo laboral. No especifica el padre. Simplemente dice que es un miserable. Así que George no sabe exactamente en qué ha fallado en su vida como hijo. Entonces, en este al no saber nada, termina aceptando. ¿Aceptando por qué? Porque es su padre. Porque su padre le mete cierta presión. Y al meter presión genera miedo. Y el miedo hace que las personas se vuelvan sumisas a qué? A la aceptación de cualquier cosa. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Que es una que acabamos con el apartado de realidad y superioridad. Kafka exploró como nadie el estado indefenso en el cual se encuentra el hombre, al enfrentarse en algún momento de su vida con el poder o la autoridad. Esa es representada por el padre.
como en Carta al Padre y la condena, la familia en la metamorfosis, las circunstancias en un virtuoso el hambre, o en el Estado y particularmente en el derecho, como en el castillo, el proceso y en la colonia penitenciaria. Kafka describe con atención y minuciosidad el ahogo, la angustia, la desesperanza y la desilusión que provoca el encontrarse en un estado indefenso, o mejor dicho, en una situación kafkiana. Nava Tovar, quiero especificar en un punto que dice una situación kafkiana. ¿Qué es una situación kafkiana? Como ya vamos viendo que Kafka, que no solo es sordo, una situación kafkiana es una situación absurda en cual no tiene solución alguna o que no tiene tampoco sentido alguno. Que tú sigues el camino, pero no puedes encontrar algún fin o alguna razón del por qué. Para tener esto claro, como dice ahí, ya sea presentada por el padre, como en el carta del padre o en la condena, este caso se re- que viendo estas imágenes, que en la parte de la derecha vemos que una persona se encuentra sometida a la constante presión de qué, de este caso del padre a George. En la imagen de la izquierda vemos a una persona sometida a un juicio que simplemente es señalada a que es culpable, como Joseph K. es señalado culpable por cualquier juez. Entonces, Joseph K., al ser una persona que no tiene conocimiento total de derecho o de cualquier garantía constitucional, este termina aceptando. ¿Por qué? No porque quiera, sino porque está en su ignorancia. Y K., al no tener el mismo nivel que una persona que ha tenido estudios, entonces simplemente no tiene cómo contradecirle, aparte que no tiene fundamento alguno para reclamarle. Mientras en la parte derecha se puede mezclar un poco más con la vida real. ¿En qué sentido de que si tu padre te dice, tú eres culpable de tal, tú has hecho tal, o tú eres un tal, tú, ¿qué vas a hacer? Prácticamente nada. Porque tú como hijo es bien difícil de que tú vayas a contradecirle a tus padres. Entonces, acá, en este caso, como menciona ahí, dice, la realidad y superioridad, la superioridad es que siempre va a haber alguien que te va a estar acusando en el sentido de que, en el sentido de que tú nada de lo que diga vas a poder contradecirle o justificarle. Vamos con la siguiente diapositiva, que es la culpa y presión. Acá vamos con la cita que dice, pero Kafka era demasiado clarividente, sabía demasiado a través de esos ojos oscuros que puede ser aquello que no se ve, para desembocar un nihilismo más o menos fácil, y así como culpa y condena no son en Kafka simple convenciones o palabras, sino más bien mitos, por encima de las oposiciones en apariencia inconciliables entre héroe y mundo. Insiste Kafka en sus esenciales diarios, no una, sino muchas veces en la existencia de última de indestructible o das ursus trovare, lo que existe, aquello que aprenderemos con nuestro aparato sensible e intelectual corriente es contingente y desde un punto de vista fundamentalmente falso. Entonces, acá qué quiere decirnos la cita de Mottl, de que la culpa y la presión van relacionadas siempre. Como expliqué en la anterior diapositiva, siempre va metido presión. Y tú haces presión, vas sintiendo la culpa. Presión de que a cada rato te están atormentando algo, atormentando con algo. Y tú ya, estás muy cansado y quieres salir de la situación para que no te estén atormentando. Entonces, tú como no puedes reclamar nada porque no sabes de lo que se te está acusando, ¿a qué vas? A aceptar levemente la culpa. ¿Por qué? Porque te estás cansando de que a cada rato te repiten lo mismo. Y como a cada rato te dicen lo mismo, tú dices, espera, ¿no será verdad? ¿No será verdad que soy culpable de tal cosa? Así como poco a poco Joseph K. va aceptando la culpa de su juicio. Es decir, como también George va aceptando la disque realidad que le dice su padre. Ahora vamos con la diapositiva. Dice, acaba de escribir una carta. Esta frase condiciona el desarrollo posterior del relato como una sucesión de las consecuencias, a la postre fatales, de haber cometido un primer crimen. El crimen de una escritura que es la respuesta o plasmación de una falta. Pasar al otro lado, salir, escapar, es el crimen que va a residir en todo momento de este personaje, por culpa de una carta que inmediatamente guarda en su bolsillo y de la que nunca será capaz de deshacerse. Esta cita de Gracia Gómez nos hace pensar un poco en que,
Ya, Joseph puede tener un fundamento. George tiene un fundamento. En el sitio lo acaba de decir. George, en el libro, ha escrito una carta para su padre, pero cual no se le quiere dar. ¿Por qué? Porque ya está bajo una constante presión. Y está bajo una constante presión, tiene miedo. ¿Miedo de qué? A rebelarse contra su padre. Porque es una persona superior a él, que no puede contradecir. Joseph Camp también puede seguir apelando, porque hasta encuentra a un abogado que lo puede ayudar. Entonces, ¿por qué no prosiguen? Porque ya están bajo el miedo. Más George. Joseph está más con el aburrimiento del caso. Pero los dos no pueden decir nada, porque no saben exactamente si lo que tienen escrito es un fundamento válido para que puedan contradecir a lo que todos los demás lo están acusando. Vamos con la siguiente diapositiva, que es de no hay solución. Entonces te dice, estamos y somos siempre culpables, porque siempre somos causas sin saberlo. La angustiosa condición humana de retratada en el trabajo de Kafka, representada por el despertar de Joseph, y acusado de algo que no se explica, se agrava en gran medida por esta angustia de aquellos que producen efectos en el mundo sin darse cuenta. Es decir, produciendo culpas sin información objetiva y sin sentido. La ausencia de la acusación específica basada en hechos de algo en hecho lugar de algo que debería o no debería haberse hecho, en la forma principal de la presunción de culpa. Sin esta delimitación, Joseph K. no puede defenderse, y su característica más profunda, más amorfa y paradójica de esa acusación es su mayor triunfo. Esta cita otra vez de Tiago Melio, que hace ver de que no hay solución alguna. ¿En qué sentido? De que no tienen forma de argumentar contra lo que están diciendo las personas superiores. Joseph Kahn no sabe de qué está siendo enjuiciado. Así que, a no saber de qué está siendo enjuiciado, no tiene la base concreta de qué investigar. Porque no sé si les enjuiciado porque ha matado a alguien, ha robado a alguien, o no ha pagado algo. No sabe. Por así que no puede buscar exactamente la información que necesita para defenderse. George, a ser una persona que de cierta manera ha estado alejado en su infancia de su padre, no sabe exactamente qué le está reclamando su padre, ya que este no sabe si su padre está en tal situación o en otra situación. Simplemente sabe que su padre está reclamando de que es un fracasado. ¿Fracasado en qué sentido? Tampoco sabe. Es que ellos, ninguno de los dos, a saber la base de qué se está enjuiciando, no tienen la forma de defenderse acá. O sea que, en total, en ninguno de los dos casos hay solución. O como se mencionaba al principio, en el Joseph K., no hay posible absolución completa. Ahora vamos con la aceptación. Él te condena a morir ahogado por parte del padre equivaldría desde esta permutación del punto de vista de George a un te libero. Recordemos que en alemán Urteil carece de matiz peyorativa, que tiene su traducción al español como condena, que también significa sentencia, juicio, opinión o veredicto. La pregunta es si esta condena a morir responde a la acusación de que George es inocente o más bien culpable. Eres un niño inocente. Recordamos la palabra del padre. Te has vuelto un adulto diabólico. En esta cita que va con la condena, vamos a ver de que, comenzamos con el título de que la condena tiene varios significados que sentencia, juicio, opinión o veredicto. Lo vamos a tomar como si fuera un veredicto. ¿Cuál es el veredicto del padre? Dice te condena a morir. Que vendría equivaliendo al significado de te libero. ¿Te libero en qué sentido? De que eres libre de tu vida. Haz lo que quieras. Ya que el padre, al ver que su hijo es un fracasado, no puede hacer nada con él. Se ha vuelto en un adulto diabólico, como dice. Entonces, George dice, ya, tengo libertad. ¿Libertad a qué? A lo que quiera con mi vida. ¿Puedo seguir en la miseria o puedo intentar mejorar? Ahora, esto lo quiero relacionar con el proceso. Entonces, yo, si lo quiero aceptar con el proceso, vamos. Joseph K. tiene la libertad de hacer su vida, porque a pesar de que sea un juicio, puede continuar cualquier cosa, puede continuar trabajando, ir a lugares mientras está en los juicios. Entonces, es parcialmente liberado. Así que Joseph K. puede tomar el juicio como él quiera, puede aceptarlo, puede dejarlo, pero este te tiene decisión propia y al igual que George quiere hacerse el momento, van por un camino, entre comillas, fácil o un camino en el cual recae toda su culpa. Así que para explicar un poco más en qué va el camino de que recae toda la culpa,
va con la muerte, ya que en el proceso vemos esta cita de la última parte, dice, como un perro, dijo, él hace como si la muerte se le olvidara de sobrevivirla, ya que en esta parte, en el capítulo 10 de Fin, Joseph K. es encontrado ¿no? con los policías lo esposan y lo llevan a un lugar para matarlo. Pero desde el momento en el cual se encuentra con los policías, no tiene oposición alguna, simplemente sigue a los policías. ¿Por qué? Porque ya está aburrido de total el caso. Y como tiene la libertad de hacer lo que quiera con el proceso, de cierta forma, este quiere deshacerse. ¿De qué forma? Acabando como sea. Y si esta cosa implica acabar con su vida, está bien, porque por fin va a acabar de un proceso que no tiene sentido, que es absurdo. Mientras en la condena de George, aquí dice la cita, exclamó con voz baja, queridos padres, siempre os habéis querido, y dejo de caer. En ese momento atravesaba el puente de un tráfico verdaderamente interminable. Entonces, como expliqué anterior, George es liberado por su padre de hacer lo que quiera. Y como puede hacer lo que quiera, quiere liberarse de la culpa. La culpa de que de la presión que le mete su padre de que es un fracasado. ¿De qué forma? Suicidándose. Se suicida tirándose un tráfico interminable, como dice. Pero este tráfico, que dice, atravesar el puente de un tráfico verdaderamente interminable. Yo puedo tomar esto como si fuera que ese tráfico son las ideas que la paran atacando diariamente a George, ideas que le mete su padre, para que lo lleven a tomar esa decisión tan trágica, ya que nuestros dos personajes para escapar totalmente terminan muriendo, ya que ninguno de los dos tiene forma de escapar de lo que está pasando. Vamos con la siguiente diapositiva, que es siendo de la conexión. Entonces, como expliqué en el comienzo, va de la diapositiva del capítulo 1 al 10. Elimino del capítulo 7 al 10 y acá veo la conexión. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para conectar exactamente es- estas dos partes de el proceso y la condena? Y decir realmente como si la condena fuera insumo y base para que Kafka hubiera desarrollado el proceso. Yo puedo poner que en la condena tiene las mismas similitudes, como vimos en esta parte, en cual comparten varios temas con superioridad, incentivación, culpa y muerte. Entonces, yo al tener esta parte, yo puedo hacer que en la condena el proceso es llevado a su campo laboral o campo de estudio, que es el derecho. ¿Pero por qué sentido? Para explicar lo absurdo que es la vida y para explicar lo absurdo que es los procesos judiciales. Entonces, para encajar concretamente esto, yo puedo decir que para encajar como si fuera George, despierta un día en el cual viene su padre y lo culpa para que ya termine aceptando la culpa y muera. Esto lo quiero trasladar con el proceso. El proceso, Joseph K. despierta, es culpado de alguien y ya, y llegamos al capítulo 6 donde viene el tío, que viene siendo, como, para hacer la comparativa, el padre de George. Entonces, este viene a darle, que diga, continúa con el proceso. O sea, indirectamente, me estoy diciendo, eres culpable. Porque si diga, no eres culpable, diría, no, no continúes, no continúes con el proceso y simplemente que pase lo que pase. Entonces, el padre, o bueno, el tío de Joseph, lo incentiva al punto de que llega a la condena. La condena de que le va a recaer un montón de presiones, ya sea de opinión de gente, de opinión del mismo, ya que en el proceso hay un momento en el cual se pone a juzgar él mismo si su proceso es realmente un proceso. Entonces, ya tenemos la conexión establecida de que la condena tiene los temas reflejados del proceso, pero llevados a su ámbito laboral. Y ya, pues, ahora siguiente diapositiva, que diciendo la bibliografía. Muchas gracias, Emiliano.